habría encontrado un cuerpo en el armario de su hijo. Terry Coe era una madre quien el 1 de mayo del 2019 había decidido ir hasta la habitación de su hijo para organizarle algunas cosas, entre ellas su armario. Cuando abre el armario encuentra 2 bolsas negras, de las cuales salían unas larvas. La madre al ver esto le ocasiona asco y decide llevarse las bolsas hasta la cocina, donde se desharía de ellas. Al llegar a la cocina decide ver qué hay dentro de estas bolsas y al abrir una de ellas encuentra la cabeza de un hombre. En ese momento, completamente alterada, decide llamar primeramente a su esposo, a quien le dice que necesita que llegue a su casa urgentemente. Después de colgar esta llamada, llama a la policía y le dice lo que había encontrado. Ellos también llegan a los pocos minutos. Después de calmarse, decide hablarle a su hijo, a quien le pide que llegue a la casa. Su hijo era Bria Coe, de 19 años. Cuando él llega a la casa, de inmediato se encuentra con un oficial de policía, quien se acerca a hablarle y le pregunta si tenía algo en su habitación que pudiera llegar a alterar a sus padres. A lo que él responde bastante tranquilo que tenía una cabeza y unas manos. De inmediato es arrestado por las autoridades, siendo llevado a una sala de interrogatorios. Ya en este lugar, él le confiesa a la policía que durante algunos meses había estado buscando la manera y la persona a quien asesinar, ya que tenía la gran ilusión de acabar con la vida de alguien. De hecho, habría dicho que había llegado a planear el cómo iba a hacerlo, buscando así a una persona que viviera en la calle para que nadie se preocupara por esta persona y no lo buscaran. Por lo que durante 3 semanas salía en su auto en horas de la noche con un cuchillo de cocina, esperando encontrarse con su víctima. Hasta que el 27 de febrero del 2021 se encuentra con Warren Barnes, un hombre de 69 años, habitante de la calle, quien al momento de ser visto por Brian, él estaba en un puente durmiendo. Brian se baja del auto junto con el cuchillo y aún con él dormido empieza a atacarlo, terminando así con su vida. Después de hacer esto, él comienza a pensar en qué hacer con el cuerpo, pensando primeramente en dejarlo ahí y simplemente irse, aunque vio la posibilidad de que hubiera algo que lo inculpara con el crimen, por lo que decidió llevárselo en el auto. Después cree que lo mejor es dejar el cuerpo en una zona desolada, aunque al final piensa que es mejor hundir el auto junto con el cuerpo, quitándole a este las manos y la cabeza, las cosas con las que según él sería fácil reconocer a la persona. El auto al final quedó medio hundido. A pesar de que el plan de Brian era meterse con un habitante de la calle porque nadie lo iba a extrañar, muchos vecinos de la zona sabían quién era él, puesto que a pesar de ser un habitante de la calle, era una persona bastante amable. E incluso se llegó a mencionar que su hermana también tenía bastante contacto con él, por lo que se le había sido extraño su ausencia durante esos días, siendo estas y más personas quienes testificaron indicando que este hombre no merecía morir. Cuando comenzó el proceso del juicio, se comenzó a investigar también a los padres de Brian, para saber si tenían cierta responsabilidad en lo que había sucedido. Y aunque bien los dos dijeron que meses atrás Brian sí les había hecho ciertos señalamientos de que quería acabar con la vida de alguien, ellos simplemente le dijeron o le pidieron que dejara estos pensamientos y que pensara en otras cosas, aunque nunca llegaron a creer que lo que él les decía iba a ser realidad. Asimismo, los abogados de Brian comenzaron una defensa indicando que él tenía problemas de salud mental, más específicamente un trastorno depresivo mayor, la cual habría generado una demencia temporal ocasionando el asesinato. Mientras los acusadores señalaban que esto había sido algo que él planeó durante meses, por lo que la supuesta demencia temporal no tenía nada que ver con lo que él había hecho. Siendo así como el 6 de febrero del 2023, Brian fue sentenciado a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena que recibió con una sonrisa después de ser leído el veredicto. Algo que de cierta manera no sorprendió a las personas, puesto que durante todo el juicio él había dicho que quería ser un asesino famoso.